Después de más de 60 años cautivando al público y dejando una huella indeleble tanto en el teatro como en el cine, el mundo se despidió de un auténtico icono el 26 de septiembre de 2024. Christopher Christopherson era más que un simple hombre. Era una fuerza de la naturaleza cuya influencia se extendió a lo largo de generaciones. Para algunos, era la voz inconfundible detrás de canciones que parecían hablar directamente al alma. Para otros, era el actor que aportaba una honestidad cruda y una fuerza tranquila a cada papel que interpretaba. Y para aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo más allá de los focos, Chris era un amigo leal, un alma gentil con un corazón tan grande como su talento. No importa cómo lo conocieras, o incluso si solo lo admirabas desde la distancia, una verdad era innegable. Christopher Christopherson era una leyenda, pero, como tantas otras leyendas, su vida guardaba secretos, historias ocultas al público. En los últimos años de su vida, Chris se sinceró sobre momentos muy personales y a menudo desgarradores de su vida, revelaciones que dejarían atónitos a muchos. Pero para comprender realmente la profundidad de esas últimas confesiones, debemos primero retroceder en el tiempo y revisitar el extraordinario viaje que dio forma al hombre detrás del mito. Chris Christopherson no era un niño texano cualquiera. Nacido en Brownsville el 22 de junio de 1936, era el mayor de 3 hermanos en un estricto hogar militar. Las constantes mudanzas eran parte de su vida, lo que le inculcó disciplina y una tranquila resiliencia. Finalmente, la familia se instaló en San Mateo, California, justo a tiempo para que Chris comenzara la secundaria. Cuando se graduó en el instituto en 1954, ya estaba claro que había algo especial en él, la chispa de la creatividad. La pasión y la determinación había comenzado a brillar, y no tardaría mucho en incendiar el mundo. Asistió al Pomona College en el sur de California, donde desarrolló su amor por la escritura, especialmente por las obras del poeta William Blake. Chris no solo se dedicó a ello, sino que destacó. Ganó varios premios por sus escritos, incluido el primer premio en un concurso de relatos cortos de la revista Atlantic Monthly. Pero no era solo un ratón de biblioteca. Era una estrella en el campo de fútbol e incluso probó suerte en el boxeo con los guantes de oro, demostrando que era tan duro como talentoso. Tras graduarse con honores en 1958, Chris consiguió una beca Rhodes para estudiar literatura en Oxford. Así que se marchó a Inglaterra, donde comenzó a componer canciones mientras estudiaba, actuando bajo el nombre de Chris Carson en clubes locales. Grabó algunas canciones para un pequeño sello discográfico, pero nada despegó. Tras terminar la carrera, regresó a Estados Unidos sin saber muy bien qué hacer. Ante una decisión importante, Chris dio un giro radical. En lugar de seguir la carrera académica, siguió la tradición familiar y se alistó en el ejército estadounidense. Se formó como ranger y piloto de helicóptero, y finalmente fue destinado a Alemania Occidental. Pero por muy lejos que estuviera de casa, la música seguía estando presente. Incluso formó una banda con otros soldados, actuando en diversos eventos y manteniendo vivo su espíritu creativo mientras servía a su país. En 1965, Christopherson había ascendido al rango de capitán y le ofrecieron lo que la mayoría consideraría una oportunidad de ensueño, un puesto de profesor de inglés en West Point. Pero justo cuando parecía que su vida estaba encaminada, un viaje a Nashville ese verano lo cambió todo. La energía musical de la ciudad le caló hondo y, de repente, la idea de seguir en el ejército perdió todo su encanto. Así que, en una decisión audaz, Chris rechazó el puesto en West Point, dimitió del ejército y emprendió un nuevo y incierto viaje para convertirse en compositor de música country. No fue solo un cambio de carrera, fue un salto al desconocido, y tuvo un coste enorme, especialmente para su familia. Sus padres, especialmente su madre, quedaron devastados por su decisión, sintiendo que Chris había tirado por la borda una carrera prestigiosa por un sueño imposible. La tensión fue tan intensa que Chris no habló con su madre durante más de 20 años. Durante este tiempo, Chris sintió realmente el peso de sus decisiones. Luchaba por hacerse un nombre en la industria musical mientras hacía malabarismos con una serie de trabajos ocasionales para sobrevivir. Además, tenía que hacer frente a las crecientes facturas médicas debido a la malformación del esófago de su hijo,
lo que añadía aún más estrés a una situación ya de por sí difícil. Su vida personal se vio afectada y él y su esposa se divorciaron en 1968. Uno de sus trabajos durante este periodo fue barrer el suelo de los estudios de grabación Columbia en Nashville. Podría parecer un trabajo sin futuro, pero fue en este puesto poco glamuroso donde Chris se cruzó en el camino de June Carter. Aprovechando el momento, le entregó una cinta con su música y le pidió que se la pasara a Johnny Cash. Ella lo hizo, pero Cash la tiró a una pila de cintas, dejando a Chris en la lista de espera. Mientras tanto, para mantenerse a flote, Kristofferson trabajó como piloto de helicópteros comerciales para Petroleum Helicopters International en el sur de Luisiana. Durante 3 años, alternó entre sentarse en plataformas petrolíferas, pilotar helicópteros y volver a Nashville para presentar sus canciones. A pesar del duro trabajo, este periodo resultó muy fructífero desde el punto de vista creativo. Algunos de sus mayores éxitos, como Help Me Make It Through the Night, I, Me and Bobby McGee, fueron escritos durante esas largas y tranquilas horas en las plataformas petrolíferas. Sin embargo, en ese momento, Chris estaba desesperado y probaba todo para entrar en la industria musical. Y ya se sabe lo que se dice, a grandes males, grandes remedios. Semanas después de darle sus cintas a June Carter, decidió tomar el asunto en sus propias manos, literalmente. En una locura que ahora forma parte de la leyenda de la música, Chris pilotó un helicóptero y aterrizó en el jardín delantero de Johnny Cash. Eso sin duda llamó la atención de Cash. Después de escuchar Sunday Morning Coming Down, Cash supo que tenía algo especial y decidió grabarla. La canción fue un éxito y, en 1970, Kristofferson ganó el premio a la canción del año en los Country Music Association Awards por ella. Este fue el gran salto que necesitaba. Incluso antes de eso, sus canciones estaban empezando a ganar popularidad poco a poco. Dave Dudley lanzó su sencillo Vietnam Blues en 1966, y aunque su propio lanzamiento de Golden Idol Killing Time en 1967 no tuvo éxito, otros artistas empezaron a fijarse en él. A finales de los años 60, su música era interpretada por leyendas del country como Roy Drusky, Jerry Lee Lewis y Roger Miller. Canciones como From the Bottle to the Bottom y Me and Bobby McGee empezaron a definir a Kristofferson como un compositor con un profundo y crudo sentido de la narración. Pero fue la interpretación de Janis Joplin de Me and Bobby McGee la que realmente lo catapultó al siguiente nivel. Lanzada póstumamente en 1971, la versión de Joplin de la canción alcanzó el número 1 y se mantuvo allí durante semanas. De repente, todo el mundo quería una parte de las composiciones de Kristofferson. Sus letras fueron grabadas por Ray Price, Joe Simon e incluso el gran Kenny Rogers. Parecía que, de la noche a la mañana, Chris había pasado de ser un piloto de plataformas petrolíferas con un sueño a uno de los compositores más solicitados del sector. Y esto solo era el principio. A principios de los 70, Kris Kristofferson estaba en la cresta de la ola. Pero, como en toda buena historia, hubo algunos baches en el camino. Su segundo álbum, The Silver-Tongued Devil and I, publicado en 1971, despegó y consolidó su reputación no solo como compositor, sino como artista discográfico en toda regla. Canciones como Love y Her Was Easier cautivaron a los oyentes con su emoción cruda, y Hollywood no tardó en llamar a su puerta. Chris debutó como actor en la última película dirigida por nada menos que Dennis Hopper. Incluso actuó en el Festival de la Isla de Wight, codeándose con los nombres más importantes del rock de la época. Su carrera se expandía más allá de las fronteras de la música country. A finales de 1970, Kris Kristofferson había pasado de ser un compositor relativamente desconocido a un nombre importante de la música country. Sus canciones estaban en todas partes, y 3 de ellas competían en varias categorías en los premios Grammy. Estaba claro que Chris había llegado. De hecho, en la entrega de premios de marzo de 1972, se llevó a casa el Grammy a la mejor canción country por Help Me Make It Through the Night, y su ascenso al estrellato quedó oficialmente sellado. Poco después, Chris lanzó Jesus is a Capricorn en 1972, que se convirtió en un gran éxito gracias a su primer sencillo country número 1, Why Me. El álbum vendió 500,000 de copias y alcanzó el primer puesto en las listas de música country
en noviembre de 1973, demostrando que Chris no era solo una estrella fugaz, sino que había llegado para quedarse. Durante esta emocionante etapa de su carrera, la vida personal de Chris también dio un giro. Tras divorciarse de su primera esposa, volvió a encontrar el amor junto a la también cantante Rita Coolidge. Los dos no solo compartieron un romance, sino también una colaboración musical que encantó a sus fans. Su primer álbum a dúo, Full Moon, alcanzó directamente el número 1 en las listas de música country en 1973 y el dúo ganó 2 premios Grammy por sus canciones From the Bottle to the Bottom y Lover, Please. Durante un tiempo, fueron el equipo ideal de la música country, tanto dentro como fuera del escenario. Los álbumes en solitario de Chris durante este periodo, Spooky Ladies Sideshow, Who's to Bless and Who's to Blame, I's a Real Thing, tuvieron un éxito aceptable, pero no se pudieron comparar con el enorme éxito de la banda sonora de A Star is Born, en la que trabajó con Barbra Streisand. La banda sonora encabezó la lista Billboard 200 y alcanzó el disco de platino en 1977, vendiendo más de 4 millones de copias. No fue solo un éxito country, sino un éxito mainstream que impulsó aún más la fama de Chris. A finales de los 70, Chris lanzó algunos álbumes más, como Easter Island y Shake Hands with the Devil, junto con su último álbum a dúo con Coolidge, Natural Act, antes de que la pareja se separara. Aunque su matrimonio con Rita terminó, la música de Chris siguió resonando entre sus fans. Otras leyendas del country como Willie Nelson continuaron versionando sus canciones e incluso colaboraron juntos. Los años 80 y 90 fueron una montaña rusa para Chris Christopherson, llenos de triunfos y reveses. Aunque siguió lanzando álbumes en solitario como To the Bone en 1981, Third World Warrior en 1990 y A Moment of Forever en 1995, fueron sus colaboraciones y sus contribuciones a bandas sonoras lo que realmente brilló durante esta época. Uno de sus proyectos más destacados fue The Winning Hand en 1983, en el que Chris se unió a leyendas como Willie Nelson, Dolly Parton y Brenda Lee. El álbum alcanzó el número 4 en la lista de álbumes country más vendidos de Billboard, recordando a todo el mundo que Chris seguía teniendo ese carisma de estrella. En 1984, Chris se aventuró de nuevo en el cine, protagonizando Songwriter y contribuyendo a su banda sonora, lo que le valió una nominación al Oscar a la mejor música. Fue un gran reconocimiento a su talento musical más allá del country. 1985 fue un año especialmente memorable para Chris. No solo fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, sino que también pasó a formar parte del supergrupo country The Highwaymen junto a Willie Nelson, Johnny Cash y Waylon Jennings. Su álbum debut, Highwaymen, fue un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en las listas de country y produciendo varias canciones memorables, incluida la canción que da título al álbum, nominada a los Grammy. El álbum acabó vendiendo más de 1 millón de copias. El grupo siguió con Highwaymen 2 en 1990, que obtuvo otra nominación al Grammy, aunque su último álbum juntos, The Road Goes On Forever, en 1995, no alcanzó el mismo éxito. A pesar de los altibajos, el legado musical de Chris siguió creciendo a lo largo de estas décadas, especialmente gracias a sus legendarias colaboraciones y al respeto que se ganó como compositor. Sin embargo, la música no fue lo único que convirtió a Chris en un ídolo de la industria. Chris Christopherson no se limitó a escribir canciones icónicas, sino que también puso sus ojos en Hollywood. A principios de la década de 1970, mientras su música ganaba popularidad, se lanzó al mundo de la interpretación con The Last Movie, de Dennis Hopper. A continuación, interpretó una serie de papeles que le llevaron a compartir pantalla con grandes nombres. Protagonizó junto a Gene Hackman Cisco Pike. Interpretó el legendario papel de Billy el Niño en Pat Garrett y Billy el Niño, y trabajó junto a Ellen Burstyn en Alice, Ya no vive aquí, de Martin Scorsese. No está mal para alguien que acababa de empezar en la gran pantalla, pero fue el nacimiento de una estrella lo que realmente puso a Christopherson en el mapa de Hollywood. Interpretando a un rockero envejecido junto a Barbra Streisand, Christopherson aportó una energía cruda al papel,
aunque la crítica no lo alabó precisamente. A pesar de las críticas, al público le encantó y la película se convirtió en un éxito de taquilla. La banda sonora, con Kristofferson y Streisand, también fue un gran éxito. Y aunque Kristofferson ya era una estrella en el mundo de la música, esta película le valió un Globo de Oro al mejor actor y lo convirtió en un nombre familiar en Hollywood. Sin embargo, tras ese éxito, las cosas se ralentizaron un poco. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, Kristofferson participó en varias películas para televisión que pasaron sin pena ni gloria, e incluso sus proyectos para la gran pantalla, como Heaven's Gate y No Place to Hide, no tuvieron mucho impacto. Sin embargo, asumió un papel con carga política en la miniserie America, que imaginaba un futuro distópico en el que la Unión Soviética se había apoderado de Estados Unidos. Justo cuando parecía que su carrera como actor estaba desapareciendo, Kristofferson volvió con fuerza en Lone Star, interpretando el complejo papel del sheriff Charlie Wade en esta película, aclamada por la crítica. Recordó a todos que todavía tenía un gran talento para la actuación. A partir de ahí, consiguió papeles en la trilogía Blade Vampire, La Conmovedora, A Soldier's Daughter, Never Cries, y películas de acción como Payback, con Mel Gibson, y Planet of the Apes, de Tim Burton. Incluso en la última etapa de su carrera, se mantuvo activo, apareciendo en películas más modestas como The Motel Life y The Western Traded. Ya fuera a través de la música o del cine, Kristofferson siempre encontró el centro de atención, demostrando que el talento y la determinación dan buenos resultados. Sin embargo, como muchas otras estrellas, luchó contra una adicción que casi le cuesta la vida. Los problemas de Kristofferson con el alcohol fueron importantes y casi arruinan su vida y su carrera. En las décadas de 1960 y 1970, se describía a sí mismo como un alcohólico funcional, dependiente del tequila Jack Daniels y de cualquier otra bebida que tuviera a su alcance. Para Kristofferson, el alcohol no era solo parte de su estilo de vida, era un apoyo. Sus hábitos de consumo eran tan extremos que ni siquiera podía imaginarse actuando sin una copa en la mano. Se convirtió en parte de su rutina, parte de su identidad durante esos años. En una entrevista con People, Kristofferson reveló que no esperaba pasar de los 30 años. Bebía tanto que su hígado se hinchó hasta alcanzar el tamaño de un balón de fútbol, una clara señal de que su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias de su adicción. Aunque en un momento dado consiguió dejar de beber de golpe, la batalla no había terminado. Más tarde, volvió a caer en sus viejos hábitos y admitió que siempre tenía medio galón de José Cuervo en su caravana, asegurándose de que nunca estuviera vacío. A pesar del éxito que disfrutó como compositor y actor, el alcohol casi le cuesta todo. Como muchos otros que se encontraron en el punto de mira del público, se enfrentó al reto muy real de la adicción. Sin embargo, el alcohol no fue la única batalla que libró el cantautor a lo largo de su vida. Kristofferson solía hablar de sus sentimientos de impostor, a pesar de todo su éxito en la música y la actuación. A menudo mencionaba que sentía que no pertenecía al mundo del espectáculo, incluso cuando alcanzó la fama y el reconocimiento. Este síndrome del impostor se debía en gran parte a su trayectoria poco convencional hacia el estrellato. Kristofferson, que había sido becario Rhodes y piloto de helicópteros del ejército, antes de dedicarse a la música, siempre se sintió un poco fuera de lugar entre sus compañeros. En entrevistas, Kristofferson confesó que la inseguridad era una constante en su vida y que a menudo cuestionaba su propio talento y valía. Incluso después de escribir algunas de las canciones más emblemáticas de la música country y recibir numerosos elogios, luchó contra la creencia de que no merecía realmente su éxito. Su franqueza sobre estas inseguridades le granjeó el cariño de muchos fans que apreciaban su autenticidad y humildad. Por desgracia, nada dura para siempre, ni siquiera la vida de uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Kristofferson falleció pacíficamente en su casa de Maui, Hawái, el 28 de septiembre de 2024, a la edad de 88 años. Aunque su familia no reveló la causa exacta de la muerte, Kristofferson había sido muy abierto sobre sus problemas de salud en los años previos a su fallecimiento. Sufría pérdida de memoria, que en un principio se atribuyó al Alzheimer o a la demencia, pero que más tarde se diagnosticó como enfermedad de Lyme.
A pesar de estas dificultades, Kristofferson siguió estando muy unido a su familia y continuó siendo una figura muy querida tanto en la industria musical como en la cinematográfica. Le sobreviven su esposa, Lisa Myers, y sus 8 hijos: Tracy, Chris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly y Blake. También deja 7 nietos. Su familia expresó su gratitud por el tiempo que pudieron pasar con él y por el cariño que le han mostrado sus fans a lo largo de los años.